en torno a lo que ocurrió en Venezuela. El presidente de ese país no es el primer intento de atentado, que en eso quedó por fortuna. Nicolás Maduro ha enfrentado 3 incidentes armados desde que llegó al poder en 2013. 2 atacantes fueron abatidos, 8 detenidos y el resto escapó con armas. Esto fue cuando un comando encabezado por un ex capitán de la Fuerza Armada, detenido más tarde con otro atacante el 11 de agosto. Antes del asalto, había sido expulsado del ejército por rebelión y traición. Esto desde 2014. Había un video en donde estaba en rebelión, según él, contra la tiranía ilegítima de Maduro y quería restablecer el orden constitucional. Después, en 2017, el 27 de junio, en medio de protestas contra Maduro que provocaron la muerte de 125 personas, un ex policía, Óscar Pérez, ¿se acuerdan que este se trepó en un helicóptero sustraído de una base militar y hubo un ataque con granadas y armas de fuego contra el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Interior de Caracas? Después, en diciembre de 2017, un comando dirigido por Pérez amordazó a militares de la Guardia Nacional y robó 26 fusiles y municiones en Laguneta de la Montaña y difundió videos del asalto en redes sociales. Pero este Pérez fue abatido el 15 de enero pasado con 6 colaboradores. Y este parece que no tuvo el efecto que se pretendía, aunque sí resultaron heridos algunos. El alto mando de la Fuerza Armada venezolana, mientras tanto, cerró filas alrededor del presidente Nicolás Maduro, que aseguró haber salido ileso de un atentado con drones cargados con explosivos durante una ceremonia militar. Permaneceremos incólumes y aferrados a las convicciones que nos caracterizan, apoyando de manera tradicional, incondicional y con irrestricta lealtad a nuestro comandante en jefe, dijo el ministro de Defensa. Hay 6 detenidos, uno de ellos estuvo involucrado ya en el asalto de otro fuerte. Los que sobrevivieron de esta célula han tratado de asesinar no solo al presidente, sino a líderes del resto de los poderes, señaló un canciller en una reunión con cuerpo diplomático acreditado en el país. Fíjate que el ejército de Venezuela ha tenido un comportamiento distinto al de otros ejércitos de Sudamérica. El otro día hablábamos de Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos fue derrocado por un golpe militar y subió un dictador militar a la vieja escuela, ¿no? Así, corrupto y asesino y demás, que era Marcos Pérez Jiménez, que tenía una isla cerca de Caracas, en el mar, donde realizaba grandes orgías y cosas así por el estilo, ¿no?
Posteriormente, dentro del ejército, la nueva generación de oficiales consideró que eso era vergonzoso, que no podían sostener. Y son los militares los que derrocan a Pérez Jiménez, claro, con gran apoyo de la población. Y había un coronel, un militar muy importante, se llamaba Wolfgang Larrazábal. Wolfgang Larrazábal fue presidente brevemente y él convocó elecciones y se estableció lo que se llama la Segunda República en Venezuela, y el primer gobernante fue Rómulo Betancourt. Después vino una especie de bipartidismo entre los ADECOS, Acción Democrática, y los demócratas cristianos. Y durante casi 40 años, se estuvieron alternando el poder. Unos eran supuestamente de la socialdemocracia, entre ellos Carlos Andrés Pérez. Y los demócratas cristianos, COPEI, tenían otro gran adalid, que fue varias veces presidente, pero fueron más o menos turnándose hasta que yo creo que se agotaron sus recursos humanos, y en los 90 se reeligieron tanto Carlos Andrés como el demócrata cristiano, ¿cómo se llamaba pero ya no eran los mismos. Se habían hecho corruptos, se habían asociado con grandes negocios, y había gran disgusto en Venezuela, que es cuando intenta dar el golpe Chávez por primera vez. Lo capturan, va a dar a la cárcel, lo sueltan al poco tiempo y se lanza como presidente. Desaparece toda la estructura de partidos que había, la Segunda República, y se establece una Tercera República, que es el chavismo, el bolivariano. Pues lo único que hacen es voltearle en el escudo, creo que tienen una llama o algo así, volteado, quedó al revés en la bandera. Y ya desde entonces tenemos esta Tercera República, que ahora está en graves problemas. Pues Estados Unidos fue señalada así como un presidente latinoamericano también, diciendo el actual que hubo un contubernio tanto de ese presidente vecino como de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos de inmediato, allá en Washington, el gobierno dijo: no participó de ninguna manera en el fallido atentado mediante el uso de drones. Son estos avioncitos pequeños que sin tripulante sí pueden en cambio conducir lo que se cree que en este caso era dinamita. Afirmó rotundamente el consejero de Seguridad Nacional John Bolton. Pero vamos a ver qué aparece el día de hoy, porque el presidente Nicolás Maduro, respaldado por los militares, se alista para responder con puño de hierro en el intento de asesinato en el que asegura fue víctima, diciendo tener una represión contra sus adversarios. También reiteró que 7 militares resultaron heridos, 3 de ellos de pronóstico reservado.
La oposición, mientras tanto, advierte que el gobierno de Nicolás Maduro podrá lanzar una ola represiva después de que el presidente acusa a sus adversarios de tratar de asesinarlo con un dron cargado de explosivos durante ese desfile militar en la víspera. Críticos de Maduro dicen que el gobierno podría usar el incidente del sábado como un pretexto para atacar a sus adversarios con acciones represivas similares a las ocurridas ya en el pasado. Pues desgraciadamente esto trae implícito un retorno a una práctica que parecía ya abandonada. En el siglo pasado vimos cómo gobiernos nacionalistas que se negaban a entregar los recursos materiales naturales de su país fueron eliminados, como fue por ejemplo Omar Torrijos en Panamá o Roldós en el Ecuador. Aquí es muy importante un libro que se llama Memorias de un sicario económico de John Perkins, donde él negocia créditos del Exim Bank con estos gobiernos que se niegan a aceptarlo y también se niegan a corromperse. Eso es muy importante. Y al negarse a corromperse, a aceptar dinero para someterse y entregar sus recursos naturales, tanto Roldós como Torrijos fueron condenados a muerte a través de un atentado. Pero eso ya es pelea pasada. Estamos concentrados ahorita en hasta dónde puede derivar este hecho, que a pesar de que no tuvo éxito aparentemente, puede provocar cambios, disturbios y nuevas direcciones en Venezuela. Pero también una oportunidad para tratar de reanudar un proceso de reconciliación. Yo creo que es una oportunidad de oro que debe aprovechar Maduro para bajar un poco el encono de ciertas zonas, ciertos sectores de la población que se han hecho muy enemigos suyos. Y creo que a nadie le conviene tener a ese sector de la población de enemigo declarado y pues llegar a un entendimiento que les permita ver a ellos una salida a corto plazo. ¿Podría ser esto la culminación de una crisis terrible que afecta principalmente al interior del país? Yo creo que podría ser, pero tiene que tener una serie de medidas en realidad radicales para cambiar la base de la economía venezolana y sobre todo fomentar la enorme riqueza que tiene el país. Es que ese país es riquísimo. Nosotros, es una broma nuestra riqueza comparada con la riqueza minera, selvática, fluvial que tiene Venezuela. Es de veras es un Edén. Lástima que el presidente de Estados Unidos sea el que actualmente a veces simula una rabia de perro, porque aquí convendría unas pláticas de paz con los Estados Unidos para que aflojara un poquito ese cerco terrible que tiene sobre Venezuela, en favor no de los comandantes, sino del pueblo, de los niños, claro, de los habitantes que están pasando por sufrimientos increíbles y sobre todo en la economía, sí, que yo no sé hasta dónde está llegando. Esos bloqueos, bueno, no bloqueos, son una especie de boicots que implican la no venta y la acumulación de bienes básicos, como desde alimentos hasta medicinas, hasta usos de uso doméstico, como cosméticos, papel del baño, todo está bloqueado. Y no es que no haya dinero, sino que simplemente no lo importan. Vero Rodríguez, buenos días, señor Héctor.
Qué gusto me da saludarlo. Mario me sorprende de cuánto sabe de cualquier tema. Pues no, lo que pasa es que trato de hablar de lo que sé, pero a veces me agarran en unas curvas que ni cuenta se. Pues de eso se trata. Porque el que es buen gallo, Donde quiera canta. donde quiera que, Canta. es verde. Pues es el perico. Sí. Es un gallo verde. Pero el mejor perico es el de cabeza amarilla. Verde, pero de cabeza amarilla. El mejor es el gris. Ah, bueno, pero es muy caro. Hombre. Eso sí. Puedes ir a la tienda a comprar uno. 30,000 pesos, una cosa. Era abundante su presencia en los chistoretes mexicanos. Ah, cómo no. Pero creo que el más célebre es aquel que encontró un día Robinson Crusoe y tuvo con quien dialogar. Pero creo que el color del perico no importa, sino el color de la lengua. Sí. No, el loro más inteligente es el gris africano, que incluso aprende hasta hacer cuentas. Silba y aprende algunas palabras, Sí. o imita al gato, al perro, o algunos de los llamados de los papás o los vendedores ambulantes. Reconoce a la familia. Ah, claro, sí. Y los identifica. No, luego tocan el timbre y pregunta ¿quién? Y ya contesta la persona y vuelve a preguntar ¿quién? Jesús Lira Serrano. Mis papás tenían un perico que les regalaron del estado de Guerrero. Cuando alguien tocaba la puerta decía, ¿quién es? Y si le contestaban les decía, no estoy.